En este tutorial vamos a dedicarlo a hacer problemas sobre la variable de Poisson. Recordaremos primero que la variable de Poisson se debe de usar en aquellos casos en que queramos contar las veces que ocurre un suceso, pero el número de posibilidades no está acotado y además no se conoce la probabilidad. Es decir, si por ejemplo estoy dentro de contando, tiro 100 monedas y quiero contar el número de monedas que sale una cara, por un lado el límite del número de monedas que sale una cara está claro, que es 100, porque estoy tirando solo 100 monedas, y por otro lado la probabilidad de salir cara se conoce, que es del 50%. Sin embargo, en otras situaciones, como por ejemplo contar el número de llamadas telefónicas en una centralita, ni tiene un límite claro, ni tampoco es fácil saber la probabilidad de que una persona llame a la centralita. Estos casos en los que no hay un límite claro a cuántas veces puede ocurrir el suceso y además no conocemos la probabilidad del suceso, cuando se debe utilizar la variable de Poisson. Vamos a empezar con un primer ejemplo. A ver. Ejemplo. Quizás un poquito más grande el. Este para que se vea un poquito mejor. A ver, sí, perfecto. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a hacer el ejemplo anterior que hemos comentado de la centralita. Se quiere saber, o se está interesado, en el número de llamadas a una centralita. Por supuesto, en general puede ser que sea excesivo, entonces vamos a pensar en el número de llamadas a una centralita al mes, por ejemplo. Ya veis que no hay un límite, en principio puede ser casi cualquier número de llamadas. Se sabe, no se sabe la probabilidad de que me llamen a la centralita, pero se sabe que en media se están recibiendo o 50 llamadas al mes. Por supuesto, estamos interesados en el número de llamadas del próximo mes. Entonces, lo primero que me van a pedir es un análisis de la variable. Lo segundo que me va a pedir es que calcule algún tipo de probabilidades, por ejemplo, por la probabilidad de que el número de llamadas, que luego llamaremos x, sea, por ejemplo, 45, o la probabilidad de que el número de llamadas sea, por ejemplo, mayor que 40, o, por ejemplo, la probabilidad de que el número de llamadas esté entre 45 y 50. Poner estrictamente entre 45 y 50. Y me pueden pedir también algún tipo de percentil, por ejemplo, pues el percentil 10% de esta variable. Bueno, vamos a empezar con el apartado A. Siempre que nos pidan que hagamos este tipo de análisis, pues lo que nos están pidiendo es, en primer lugar, que digamos cuál es el experimento. Hay varias formas de escribirlo, cualquiera que a nosotros nos resulte cómodo, pues ver la llamada de una centralita. Lo que a nosotros nos interesa, la X que a nosotros nos interesa, es el número de llamadas en un mes. Inmediatamente yo la identifico. Esto es una variable que quiere contar el número de llamadas. No hay un límite al número de llamadas, podría ser cualquier número. Y además no conozco la probabilidad de una llamada, sino lo que está ocurriendo en meses anteriores. Por lo tanto, esto es una Poisson con parámetro lambda igual a 50, siempre y cuando estemos trabajando por meses. Bueno, pues vamos a ir poniendo el resto de nuestro análisis. Vamos a coger los valores. Lo que pasa es que en principio los posibles valores, pues como todas las Poisson, pues 0, 1, 2, etcétera. No podemos introducirlo directamente en el ordenador porque serían infinitos valores. Entonces vamos a quedarnos con los valores más normales. Vamos a calcular la media. En este caso, en la Poisson, la media coincide con el lambda, 50. La varianza, que también coincide con lambda, que es 50. Por lo tanto, la desviación típica, es la sigma, pues sería la raíz de 50. Ahora lo hacemos con R, y a mí me interesará llegar siempre hasta la media, más 3 veces la desviación típica. Vamos a hacerlo con R. Vamos a abrirnos nuestro R. Vamos a definir aquí mi parámetro lambda, lo voy a llamar
lan, por ejemplo, de lambda, y le voy a dar mi valor, que es 50. La media va a coincidir con lambda. La varianza va a coincidir con lambda. La desviación típica va a ser la raíz cuadrada de lambda, de la varianza. Y a mí lo que me interesa es saber cuánto vale m más 3 veces s, que es 71,21. Pues vamos a apuntarlo por aquí. Vamos a abrir nuestro... este de aquí, a poner que esto es 71,21. Entonces nosotros los valores que vamos a introducir de verdad, pues van a ser, los valores van a ir de 0 hasta 72, para pasarnos un poquito de aquí. Vamos a ir incluyéndolo, vamos a hacerlo primero en R y después lo vamos escribiendo aquí. Entonces nuestros valores, los que vamos a considerar interesantes, van a ir de 0 hasta 72, habíamos dicho. Y mis probabilidades, pues las voy a calcular. Las voy a calcular utilizando que yo sé que tengo una Poisson, que el parámetro lo sé, que es lambda, y que a mí me interesa calcular la probabilidad de ser igual que todos estos valores. Entonces, aquí tenemos nuestros valores calculados y podemos comprobar hasta qué punto efectivamente basta con quedarse con los valores hasta el 72, sumando ya veis que el 99,86% pues es suficiente. Si quisiéramos más, podríamos llegar en vez de hasta la media más 3 veces la desviación típica, a la media más 4 veces, pero en principio 99,86% pues parece suficiente. Voy a hacer el plot para hacerme una idea de cómo sería el histograma. Plot de los valores con las probabilidades, como son 72 valores, pues lo voy a hacer tipo línea. Y aquí tenemos nuestro dibujo con forma de Poisson, de la campana de Gauss, un trozo de la campana de Gauss. Creo que falta trozo aquí porque obviamente hemos cortado. Bueno, pues vamos a esto de este de aquí. Tenemos nuestros valores. Pues lo siguiente que he hecho ha sido calcular mis probabilidades. Y lo he hecho pues cogiendo la Poisson, poniendo el parámetro y calculando la probabilidad de ser igual que todos los valores. Con respecto a hacer el dibujo, pues hemos hecho un plot de los valores con las probabilidades tipo L. ¿Vale? Bueno, vamos a separar aquí un poquito. Vamos a coger la F mayúscula. La podemos hacer de dos formas. La podemos hacer con un cum sum de estas probabilidades o bien directamente utilizar este mismo tipo de idea. Coger mi Poisson, ponerle mi parámetro y decir que quiero la probabilidad de ser menor o igual que todos los valores. Y luego puedo dibujarlo. Ahora lo hago en R, plot, voy a hacer un plot de los valores con F y el tipo, pues tipo escalón. Vamos a hacerlo en R. Entonces F, pues hemos dicho que en este caso lo íbamos a calcular poniendo la Poisson con su parámetro lambda y vamos a calcular la probabilidad de ser menor o igual que todos los valores y que íbamos a dibujarlo plot de los valores con F tipo escalón. Vale, pues aquí tenemos nuestro dibujo de la función de distribución, la probabilidad de menor o igual. Eso es la parte que me pedían cuando me pedían el análisis de la variable. Bueno, pues vamos a seleccionar, bueno, ahora sí hace falta seleccionar algo más, lo quito. Se ha quedado aquí un poquito de dibujo. Vamos a suprimirlo y vamos a el siguiente problema, el B. A ver, se me ha perdido donde tengo yo el ratón. Ahora no lo encontraba, perdón. Que aquí no se ve en el vídeo, estoy trabajando en dos pantallas y en cuanto me descuido me puede desaparecer el ratón, pero se va al otro. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que x sea 45. Bueno, la probabilidad de que x sea igual a 45 lo hacemos utilizando R como calculadora. Cogemos nuestra Poisson, le ponemos el parámetro 50, calculamos la probabilidad de ser igual que 45. Voy a escribirlas todas y después lo hacemos con R. La siguiente es la probabilidad de que x sea mayor que 40. Bueno, la probabilidad de que x sea mayor que 40, le doy la vuelta, entonces 1 menos la probabilidad de que x sea lo contrario de mayor que es menor o igual que 40. Por lo tanto, esto es 1 menos esta probabilidad. Pues lo que hago es cojo la Poisson, le pongo el parámetro
y le digo que quiero la probabilidad de ser menor o igual que, o sea, le pongo una P y el 40, ya la tengo hecha. La probabilidad de estar entre 45 y 50. Vamos a dibujarlo aquí al lado, vamos a dibujarnos aquí una línea. Aquí vamos a dibujarnos el 45, aquí vamos a dibujarnos el 50. Y como es estrictamente, pues vamos a hacer así. ¿Vale? Entonces lo primero, el último que a mí me interesa es el 49, el 50 me están diciendo que no. Y todos los números que me interesan van de aquí para abajo. Pero no me interesan todos, el último que no me interesa es el 45, luego debo de quitar de aquí para abajo. Luego los que a mí me interesan son del 49 hacia abajo, quitándole del 45 hacia abajo. Vamos a escribirlo. Esto es una Poisson, parámetro 50. A la que le quiero calcular la probabilidad de ser menor o igual que 49. Y a eso le tengo que quitar, coger mi Poisson otra vez, poner el parámetro, probabilidad de ser menor o igual que 45. Bueno, pues esta es mi probabilidad. Vamos a hacer las tres probabilidades en un momento por tenerlas hechas en R, aunque se puede dejar así indicado. Entonces la primera era la probabilidad de ser igual que 45 de Poisson de 45 con parámetro lambda. A ver, le he puesto un punto en vez de una coma. Dice que es 0,045. Bueno, pues esta primera de aquí era, por tanto, 0,045. Esta de aquí, la segunda, 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 40, pues será 1 menos Poisson de 40 con mi parámetro 0,9139, 0,91. Y esta de aquí era la del 49 menos la del 45. Bueno, pues Poisson de 49 lambda menos Poisson de 45 lambda. Y sale 0,21, 43, 0,21. Con respecto al apartado C, me piden que calcule un percentil, el percentil 10%, pues lo que voy a hacer es coger mi Poisson, ponerle el parámetro 50 y como un percentil ponerle una Q y como es percentil 10%, pues percentil 10%. Pues este es el que me piden. Coger mi Poisson, ponerle el parámetro 50, ponerle una Q delante para que calcule percentiles y como era el percentil 0,1, pues pongo aquí un 0,1 y me dice que es 41. La probabilidad de ser menor o igual que 41 debe de ser aproximadamente 0,1. Pues puede ser, sí. Si lo habéis visto es el 41 más o menos, sí, da la sensación de que está aproximadamente por el 0,1. Bueno, pues hemos dicho que era el 41. Bueno, pues el 41. Bueno, pues hemos hecho un primer problema de Poisson. Vamos a hacer otro más. Voy a coger R, voy a limpiar. Voy a limpiar también el historial y voy a limpiar los plots. Y vamos a hacer otra Poisson. Vamos a cerrar este que ya no nos interesa. No vamos a guardar cambios. Y sencillamente aquí tenía dos abiertos. Voy a coger el segundo. Vamos aquí. Vamos a hacer uno un poquito distinto, solamente porque veáis una propiedad de la Poisson bastante normal, que se llama que es que la Poisson es escalable. A ver a qué se corresponde eso. Vamos a contar, por ejemplo, no sé, el número de autobuses que pasan por una determinada zona, ¿no? Por una carretera. Pasan, por supuesto, a veces más, a veces menos, en media. Los autobuses suelen tener un horario más regular, vamos a poner camiones, se pasan en media, pues no sé, 200 camiones a la hora. Y me interesa el número de camiones que pasará la próxima media hora.
piden, pues analiza la variable, calcula alguna probabilidad, por ejemplo la probabilidad de que pasen menos de 50 camiones, y por ejemplo pues un percentil. Voy a ponerlo aquí para tener un poco más de espacio, pues el percentil 90%. Bueno, a ver lo que se hace. Primero experimento. Observar camiones. La variable X. Lo que dicen que me interesa, que es número de camiones la próxima media hora. Yo lo veo y digo, estoy contando camiones, estoy contando cosas, va a ser binomial o Poisson, pero no hay un límite al número de camiones, ni sé la probabilidad de que un camión pase, luego esto va a ser una Poisson. Con lambda igual a. Lo que necesito es en media cuánto pasa cada media hora, porque a mí me interesa cada media hora. Lo que me están diciendo es cuántos camiones pasan a la hora. Pues si pasan 200 camiones a la hora, en media hora, que es lo que a mí me interesa, fijaros que aquí es porque aquí me dicen cada media hora. Bueno, pues si pasan 200 camiones a la hora, suponemos que cada media hora pasarán 100. Eso es lo que se llama la propiedad de escalar, o sea, de que puedes cambiar el parámetro para abarcar periodos más grandes o más pequeños. Por lo tanto, voy a poner que es lambda igual a 100, porque estoy trabajando por media hora. Cada media hora. ¿Vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues lo de siempre, voy a ir poniendo los valores. Los valores, el número de camiones, pues puede ir 0, 1, 2, en adelante. No puedo dibujarlos todos, entonces voy a quedarme con los casos que a mí me interesan, los más habituales. Primero la media es lambda, o sea, 100. Con respecto a la varianza, es también lambda, es 100. Con respecto a la desviación típica, pues será la raíz cuadrada de 100. Y a mí lo que me interesa es pues calcular la media más 3 veces la desviación típica. Y esto pues lo voy a hacer con R, ¿no? Voy a poner que en mi variable ahora el lambda vale 100, que por tanto la media va a ser igual que lambda. La media va a ser igual que lambda, que la varianza va a ser igual que lambda, y que la desviación típica, que es lo que a mí me interesa, pues es la raíz cuadrada de la varianza, y que quiero que me calcule cuánto vale m más 3 veces la desviación típica. Me dice que vale 130, pues hasta el 130 que voy a llegar. Aquí hay algo raro. Ah, no, está bien, sí. 100, la raíz cuadrada de 100 es 10, luego 100 más 3 veces 10, pues 130. Entonces, hasta donde yo quiero llegar, pues esto de aquí es hasta 130. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es pues cogerme ya los valores, sabiendo los que me interesan. Los valores va a ser pues ir de 0 a 130. Las probabilidades, pues las voy a hacer utilizando mi Poisson con parámetro 100. Y pidiendo la probabilidad de ser igual que todos los valores. Y una vez que tenga hecho esto, pues haré mi plot de los valores con las probabilidades y tipo L. ¿Vale? Vamos a hacerlo con R. Se me ha quedado aquí un poco pequeño el espacio. Bueno, vamos a hacerlo. Te hemos dicho que valores, pues vamos a coger de 0 a 130, que las probabilidades las vamos a calcular utilizando la Poisson con parámetro lambda. Lo de utilizar el lambda es para no equivocarme y no tener que estar mirando siempre si lo que me está poniendo es 100 o no. Entonces, como quiero la probabilidad de igual que, pues de todos los posibles valores. Para comprobar que no me he quedado demasiado corto, voy a escoger y voy a sumar todas esas probabilidades, a ver hasta qué punto estoy cerca de haber cogido el 100% de los casos. 99,82, perfecto. Voy a hacer un plot de los valores con las probabilidades tipo L. Bueno, pues aquí tenemos nuestro dibujo, una Poisson. Vamos a hacer la F y ahora lo escribimos allí. La F la podemos hacer parecido a lo de antes, vamos a las probabilidades, vamos a coger nuestra Poisson, le vamos a poner nuestro parámetro y vamos a calcular para la F las probabilidades de menor o igual, pues le pongo una P, todos los valores. Y para dibujarla, pues hago un plot
de los valores con la f tipo escalonado. Vale, pues aquí tenemos nuestra función de distribución, aquí salen los escalones. Vamos a escribirlo por aquí, así nos cabe. Yo creo que sí. La f, pues lo que hago es cojo mi Poisson, le pongo el 100, que es mi parámetro, le pido la probabilidad de ser menor o igual que todos los valores. Y para hacer el plot, pues hago el plot de los valores con la f tipo escalón, un poco justo, pero sí que no ha cabido. Bueno, pues este es el análisis de la variable. Experimento, variable, tipo de variable, valores que me interesan, probabilidad de dibujarlo, probabilidad de menor o igual y dibujarla. Vamos a por lo siguiente que me piden, que es una probabilidad de ser menor que 50. A ver si esta vez a la primera consigo. Sí. Bueno, pues nos lo quitamos y vamos otra vez a la herramienta de escribir. B. La probabilidad de ser menor que 50, pues es 1 menos lo contrario, 1 menos, perdón, se me ha ido a mí con lo de antes que era mayor. La probabilidad de ser menor que 50 es lo mismo que ser menor o igual que 49, y por lo tanto esto se calcula cogiendo la Poisson, poniéndole el parámetro y pidiendo la probabilidad de ser menor o igual que la P49. Con respecto al percentil que me piden, pues lo que voy a hacer es coger la Poisson, ponerle el parámetro y pedir el percentil 90%. Vamos a coger R para terminar las cuentas. Era la probabilidad de ser menor o igual que 49. Pues hago aquí, cojo la Poisson, le pongo el parámetro, probabilidad de ser menor o igual que 49. Algo escrito mal, he comido la L. Dice que 1,17 por 10 elevado a menos 8. Pues nada, pues la que sea. 1,17 por 10 elevado a menos 8. Vamos aquí. 1,17 por 10 elevado a menos 8. Ay, perdón, le he cogido donde no era. Le he puesto donde no era, perdón. Era lo que era el 1,17 por 10 elevado a menos 8 era la probabilidad del B, como tengo dos cosas aquí. 1,17 por 10 elevado a menos 8. Y en cuanto al percentil 90%, pues cojo la Poisson, le pongo el parámetro lambda, probabilidad de ser, el percentil, de hecho 90%, pues el percentil 90% es 113. Vamos aquí, dice pues el percentil 90%, pues es 113. Claro que por supuesto en las discretas, cuando pedís percentiles, es un valor que deja por debajo, tal, salen números enteros. Cuando pedís probabilidades, pues salen con decimales. Bueno, pues este es nuestro segundo ejemplo de Poisson. Vamos a hacer un tercer ejemplo de Poisson para mezclar con algo que hasta ahora no estábamos haciendo mucho, que es probabilidades con el I y con el O. Vamos a hacer uno nuevo, nueva nota, y a borrar la anterior, que ya no la necesito. No la guardo. Y aquí también voy a borrar aquí. Voy a borrar todo y voy a borrar también aquí para que no nos estorbe. Y vamos a por un tercer ejemplo de Poisson. Para que no se haga muy largo, voy a quitar la parte de hacer el análisis de la variable. Haré un poquito, solamente por indicar las ideas básicas, pero entonces vamos a hacer ejercicio 3, cualquier cosa que sea contar y que pueda ocurrir con cosas de estas, pues yo que sé, pues el número de conexiones de un servidor, el número de conexiones al día de un servidor es, en media, porque esto varía de un día a otro, 15, por ejemplo. Me interesa el número de conexiones en una semana. También me van a pedir, aunque esta la voy a hacer muy por encima, analiza la variable. Lo siguiente que me van a pedir es algún tipo de probabilidad. Voy a poner aquí para tener espacio, que no me pase como antes.
Por la probabilidad, por ejemplo, de que en una semana haya más de 40. Y de la tercera apartado me van a pedir probabilidad en castellano. Probabilidad de que en cada una de las 2 semanas siguientes haya menos de 60 conexiones y de probabilidad de que al menos en una de las 2 semanas siguientes haya menos de 60 conexiones. Bueno, vamos a ir haciéndolo. De hecho, el A lo voy a hacer bastante por encima. El experimento, pues ver conexiones. La variable que me interesa, me lo están diciendo, número de conexiones a la semana. Estoy contando número de conexiones. No hay un límite claro al número de conexiones y además no conozco la probabilidad, por esto tanto esto es una Poisson. Y una Poisson con lambda igual al número de conexiones en media en una semana. Lo que me dan es el número de conexiones al día. Como una semana tiene 7 días, pues el número de conexiones a la semana será 7 por 15, que es 105. Con respecto a los posibles valores, pues los posibles valores 0, 1, etcétera. Pero a mí me interesa los que son más habituales, por lo tanto voy a calcular la media. La media es lambda, que es 105. La varianza, que es también lambda, que es 105. Y lo que me interesa es S, que es la raíz cuadrada de la varianza, de sigma cuadrado. Y esto me interesa porque yo quiero llegar hasta m más 3 veces S. Veis que a veces utilizo S, a veces utilizo la sigma. Bueno, para calcularlo, pues vamos a hacerlo en un momento con R. Hemos dicho que en este caso lambda valía 105, por lo tanto la media es igual que lambda, la varianza es igual que lambda y la desviación típica pues es la raíz cuadrada de la varianza. Y a mí lo que me interesa es m más 3 veces s, que vale 135,74. Pues eso lo escribo por aquí, 135. Vale. Pues nada, vamos a hacer ya en el ordenador. Vamos a incluir los valores. Los valores los voy a coger de 0 a 136. 0 a 136. Las probabilidades, pues las voy a calcular para estos valores. Voy a coger mi Poisson, le voy a poner mi parámetro, que es 105, y le voy a decir que me calcule la probabilidad de ser igual que todos estos valores. Y voy a hacer un plot de los valores con las probabilidades con tipo L. Veis que esto es siempre igual. Vamos a hacerlo en R en un momento. Valores de 0 a 136. Probabilidades. Coger la Poisson, ponerle el parámetro y calcular la probabilidad de ser igual que para todos los valores. Como no hemos cogido todos los posibles valores, siempre está bien ver si nos convence llegar hasta la media más 3 veces la desviación típica. 0,9984 está bien. Plot de los valores con las probabilidades. Tipo igual a L. Y ya tenemos aquí nuestro dibujo de siempre. Vamos a calcular las probabilidades de menor o igual. Cojo otra vez mi Poisson, le pongo el parámetro y pido las probabilidades de ser menor o igual que todos los valores que me han parecido importantes. Y hago mi plot de los valores con la f y tipo igual a escalón. Bueno, pues aquí tenemos la función de distribución. Siempre salen parecidas. Vamos a escribirlo por aquí, pues lo que nos faltaba, esta parte de aquí, donde estoy, aquí.
Pues la f hemos dicho que vamos a hacerla de la siguiente forma. Poisson 105, ponemos una p y los valores, y el plot de los valores con la f tipo S. Un poco espacio. Bueno, pues ya he visto que se hace muy rápido el hacer el análisis. Vamos a borrar para tener un poco de espacio. Creo que voy a dejar alguna cosita ahí sin borrar. Ahora lo mismo. Se me ha quedado efectivamente aquí un trocito sin borrar. Al estar tan en el borde, cuesta un poco de trabajo cogerlo. Bueno, vamos a por el segundo apartado. Apartado B. Que dice: calcula la probabilidad de ser mayor que 40. Pues esto es 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 40. Que es lo contrario de ser mayor es ser menor o igual que. Y esto por lo tanto será 1 menos. Cojo mi Poisson, le pongo mi parámetro y pido la probabilidad de ser menor o igual que 40. Vamos a hacerlo en un momento con R. 1 menos ppois de 40 con parámetro lambda 1. Esta probabilidad vale 1. Si lo veis, pues la probabilidad de ser menor o igual que 40 lo se ve aquí en el dibujo, es esencialmente 0. Luego la de ser mayor igual que 40 pues da 1. Bueno, ejercicio sobre todo quería que vierais cómo se hacen los apartados C y D. Dice probabilidad de que en cada una de las 2 semanas siguientes haya menos de 60 conexiones. Yo lo voy a escribir bien, no es necesario escribirlo tan bien, pero voy a llamar x1 al número de conexiones la primera semana, y x2 va a ser el número de conexiones la segunda semana. Entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad de que el número de conexiones de la primera semana sea menor de 60 y el número de conexiones la segunda semana sea menor que 60. Dando por supuesto que el número de conexiones de una semana no influye con el número de conexiones con la otra, tenemos un i que se corresponde en la probabilidad de que el número de conexiones en la primera semana sea menor que 60 por, acordaros que cuando son independientes es un por, la probabilidad de que el número de conexiones en la segunda semana sea menor que 60. Por supuesto, cada una de estas, aunque lo estoy llamando x1 x2, en el fondo es lo mismo que esta x, contar el número de conexiones en una semana. Por tanto, puedo aprovechar y decir que la x1 y la x2 son también Poisson. Voy a escribir primero el menor como menor o igual. La probabilidad de ser menor estrictamente que 60 es lo mismo que ser menor o igual que 59, por la probabilidad de que la segunda semana también sea menor o igual que 59. Y esto te sale, coger la Poisson, ponerle el parámetro, que era 105, y poner la probabilidad P de ser menor o igual que 59, por, y el segundo se hace igual. Cojo otra vez mi Poisson, le vuelvo a poner el parámetro, menor o igual que 59. Bueno, pues vamos a hacerlo con R. Entonces, ppois de 59 con parámetro lambda multiplicado por ppois de 59 con parámetro lambda. Dice que vale 5,12 por 10 elevado a menos 13. 5,12 por 10 elevado a menos 13, pues lo podemos escribir aquí. A ver, ¿dónde tengo mi ratón? Aquí. Era, creo recordar, 5,12 por 10 elevado a menos 13, pues aquí. 5,12 por 10 elevado a menos 13. Entonces los i's, acordaros que son multiplicaciones. Vamos al último apartado, vamos a borrar un poco. Y vamos a por el apartado D. Exactamente igual que antes, voy a llamar x1 y x2 al número de conexiones en la primera semana y en la segunda. Me están pidiendo la probabilidad de que el número de conexiones en la primera semana sea menor que 60 o que la segunda semana sea menor que 60. Solo hay que recordar una cosa, el O depende si se pueden dar las dos a la vez o no. Por supuesto que se pueden dar en este caso las dos a la vez. Puede ser que la primera semana haya menos de 60 y la otra también. Entonces, como se pueden dar los dos a la vez, pues esto hay que escribirlo como la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de los dos a la vez, que es 1 menor que 60,
x sub 2 menor que 60. ¿Vale? Esta la hemos hecho antes, pero la voy a volver a hacer entera. Esto será la probabilidad de que x sub 1 sea menor que 60, menor o igual que 59, más la probabilidad de que x sub 2 sea menor que 60, menor o igual que 59, menos la probabilidad esta por la probabilidad esta. La de ser menor que 60 es ser menor o igual que 59 por esta, que x sub 2 sea menor que 60 es lo mismo que x sub 2 sea menor o igual que 59. Y ahora ya cada una de ellas la podemos ir calculando. Pongo mi Poisson, parámetro 105, probabilidad de ser menor o igual que 59, más esta de aquí, cojo mi Poisson, parámetro 105, probabilidad de ser menor o igual que 59, menos, cojo mi Poisson, parámetro 105, menor o igual que 59, por, cojo mi Poisson, parámetro 105, menor o igual que 59. Por supuesto, si lo veis sale siempre lo mismo, entonces a la hora de escribirlo en REM va a ser más eficiente calcularlo solamente una vez y luego decir que me calcule esto consigo mismo menos el por el mismo. Entonces por eso yo voy a por calcular P, porque lo voy a reutilizar luego, esto de aquí, esto de P pois de 59,105. Y una vez que la tenga, pues esa probabilidad lo que me interesa es P más P menos P por P. Pues nada. P más P menos P por P, que sale en este caso 1,43 por 10 elevado a menos 6. Pues 1,43 por 10 elevado a menos 6. Bueno, y con esto pues damos por terminado este tutorial. Hemos visto 3 problemas de Poisson, hemos visto cómo utilizar la Poisson, digamos, básica, como en caso de que me den, como en este caso, lo que ocurre en un día, pero me interesa en un periodo de tiempo distinto, como puede ser una semana, cómo escalar para sacar el parámetro. He visto cómo hacer el análisis de la variable, cómo calcular probabilidades, y también hemos aprovechado para ver cómo hacer probabilidades de I o probabilidades del O. Aquí lo dejamos.